Hola Iglesia, bienvenidos. Estamos tan felices que están parte de este servicio hoy. Bienvenidos a todos sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Salúdense ahorita donde están allí, escriban un comentario en su teléfono, en su computadora. Háganos saber desde dónde se están sintonizando. Sin nada más, vamos a entrar a este tiempo de alabanza. Buenos días. Si te quieres poner de pie con nosotros, muy bien. Pero donde quiera que tú estés, adoremos juntos. Jackie nos va a dirigir con su hermoso español. Amén. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay por siempre, exáltale. Nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay precioso, exáltale. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay por siempre, exáltale. Nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay precioso, exáltale. Cantamos en el cielo. En el cielo, en la tierra, te proclamaré. En el cielo, en la tierra, te proclamaré.
gran verdad. Su gran verdad es por siempre eterna y sus promesas sé que cumplirá. Él nació y salvó al mundo. Jesús. Hay una luz que vence las tinieblas y por los siglos siempre reinará. Nos libera de nuestras cadenas. Cristo, Cristo, Él calma las aguas, le habla al mar, Él cruza el fuego conmigo. Él ruge con fuerza, Cordero de Dios, mi vida se sana en sus manos. Jesús, su nombre yo clamo en la angustia y su canción consuela mi interior. Hay una voz que calma la tormenta. Él es Jesús, Jesús. Él calma las aguas, le habla al mar, Él cruza el fuego conmigo. Él ruge con fuerza, Cordero de Dios, mi vida Él sana en sus manos. Él calma las aguas, Él calma las aguas, le habla al mar, Él cruza el fuego conmigo. Él ruge con fuerza, Cordero de Dios, mi vida Él sana en sus manos. Jesús, Mesías, tú salvas, en tu nombre hay poder, me das fuerzas, me redimes, en tu nombre hay poder. Mesías, tú salvas, en tu nombre hay poder, me das fuerzas, me redimes, en tu nombre hay poder. Una vez más, Mesías, Mesías, tú salvas, en tu nombre hay poder, me das fuerzas, me redimes, en tu nombre hay poder, hay poder. Tú calmas las aguas, le hablas al mar, tú cruzas el fuego conmigo. Tú ruges con fuerza, Cordero de Dios, mi vida tú sana en tus manos. Tú calmas las aguas, le hablas al mar, tú cruzas el fuego conmigo. Tú ruges con fuerza,
Señor. Jesús, no hay nadie como tú, no hay nadie que se compara a quien eres tú. Gracias por estar cada día a nuestro lado. Gracias por ese tiempo de poder adorarte a ti. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, equipo de alabanza. Hermanos, les queremos recordar, ya iniciaron Grupos Vida, pero no es muy tarde, todavía puedes formar parte de un grupo. Envíanos un mensaje por medio de Instagram o Facebook. Haznos saber, yo me inscribo para un Grupo Vida y te vamos a conectar. Por favor, forma parte de este cuerpo de Cristo. Para dar tu ofrenda o diezmo, por favor envía la frase TCO-TW al número 77977. En la opción selecciona TCO-TW en español. Muchas gracias por tu generosidad. Ahora vamos a escuchar el mensaje. Buenos días, Dios le bendiga. Gracias por conectarse desde donde quiera que se esté conectando. Déjenos saber, póngalo ahí en los comentarios en qué ciudad está, en qué país está. Nos ven desde varios países también. Hay gente que nos ve en México, nos ven en Centroamérica, en Sudamérica. Desde cualquier lugar donde nos está viendo, se está conectando, salúdenos ahí en el chat. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie que comenzamos la semana pasada, titulada Señales. Y yo le dije la semana pasada que estamos viendo, vamos a estar estudiando la Biblia, específicamente en el libro de Juan. En esta serie vamos a estar viendo cómo Jesús restaura las cosas o cómo Jesús es un restaurador. Y quiero leer Juan capítulo 4, versículo 43, que dice lo siguiente. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Lo que sucede es que Jesús dice, uno no es profeta en su propia tierra. Ese dicho es muy famoso. Pero ahora esta gente había visto lo que Jesús había hecho en Jerusalén, porque habían ido también a la celebración en Jerusalén, y ahora sí lo querían, ahora sí lo estaban recibiendo y decían, Él es uno de los nuestros, Él es parte de nosotros. Entonces, eso es lo que significa este pequeño pasaje. Vamos a continuar leyendo, versículo 46. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer como a la 1 de la tarde le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea.
Es interesante lo que estamos leyendo. Jesús está pintándonos, o Juan nos está pintando un cuadro. El versículo 46 dice: y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Juan nos está pintando este cuadro. ¿Quién es este hombre? Es un funcionario, una persona que trabaja para el rey. El rey en esa época, había solamente un rey, era el rey Herodes. Y Capernaum era más o menos como el centro de donde vivían mucha gente de los políticos o la gente que trabajaba para el rey. Sus casas estaban ahí. Era un lugar que estaba más o menos a 16 a 20 millas de Caná. Y dice el pasaje que acabamos de leer que Jesús volvió a Caná, donde había convertido el agua en vino. Esa fue la primera señal, de eso hablamos la semana pasada. Entonces Capernaum estaba como a unas 16 o 20 millas de este lugar. Y mire, yo he tenido la oportunidad de estar en Capernaum, y Capernaum es un lugar muy, muy precioso, muy bonito. Y este hombre hace el viaje, camina, porque su hijo estaba enfermo. Enfermo, no solamente una enfermedad sencilla, sino enfermo de muerte. Ahora, yo no sé cuánta gente ha leído este pasaje, pero estoy seguro que de los millones o de las millones de personas que han leído este pasaje, cientos y cientos de miles de padres, gente que son padres y madres, pueden identificarse con este pasaje. Si usted es padre o madre, usted puede identificarse con cuando usted ha tenido su hijo enfermo. Incluso cuando le da una pequeña enfermedad, una fiebre, un catarro, uno se preocupa. Ahora imagínense, bueno, algunos de ustedes han pasado por situaciones donde sus hijos han estado muy enfermos, y esta es la situación de este hombre. Este hombre no puede hacer nada, porque no puede hacer nada a pesar de tener poder, a pesar de tener prestigio, a pesar de tener dinero, riquezas, bienes. No puede hacer nada por su hijo enfermo que está a punto de morir. Y hace lo que mejor puede hacer cuando nada funciona. Y esto es una palabra para usted y para mí. Cuando nada funciona, nuestro primer auxilio debe ser Jesucristo. Déjeme explicarle algo. Nosotros siempre buscamos la respuesta, o la mayoría de las veces tendemos a buscar nuestras respuestas en otros lugares. En nuestros bienes, en nuestros recursos, en nuestro dinero, en nuestras habilidades, nuestros talentos, en nuestra fuerza, en lo que podemos hacer. Sin embargo, nuestro primer auxilio o nuestro primer recurso siempre debe ser la oración y buscar a Dios. Y eso es lo que este padre hizo. A pesar del prestigio, el poder, el honor, el dinero, las riquezas, la influencia, no podía sanar a su hijo, y fue y buscó al que sí podía sanar a su hijo. Este hombre que podía hacer cualquier cosa, mandar a quien sea, tuvo que, en cierta manera, humillarse e ir a buscar al que sí podía traer una respuesta. ¿Sabe? Es increíble lo que el dinero no puede comprar. El dinero puede comprar una casa, pero el dinero no puede formar un hogar. El dinero puede comprar un buen libro, pero el dinero no puede comprar conocimiento. El dinero puede comprar compañía, pero el dinero no puede comprar una amistad genuina. El dinero puede comprar una cruz que puedes poner en la pared o que nos podemos poner en el cuello. A mí me gusta a veces ponerme una cadenita con una cruz. El dinero puede comprar esas cosas, pero la cruz representa salvación. El dinero no puede comprar tu salvación.
Este hombre, siendo tan poderoso, tuvo que enfrentarse, tuvo que estar cara a cara con lo que no podía hacer. ¿Alguna vez has estado en esa situación? Yo sí. Recuerdo cuando nuestra hija Sara nació y enfrentó todo tipo de dificultades. No podíamos hacer nada más que orar. No podíamos controlar la situación. Nos enfrentamos, mi esposa y yo, cara a cara con lo que no podíamos hacer. No podíamos sanar a Sara. Solamente Dios podía hacer eso. Este hombre entonces se enfrentó o estuvo cara a cara con lo que no podía hacer e hizo lo que mejor pudo, es acudir a Jesús. Se acercó a Jesús y le dice: Jesús, mi hijo está enfermo. Mire, este hombre había escuchado, no conocía a Jesús, no tenía fe en Jesús, pero había escuchado los milagros de Jesús. Había escuchado lo que Jesús había hecho en Jerusalén. Tal vez había escuchado lo del milagro de que convirtió el agua en vino, porque eso posiblemente se regó por todos lados, ¿sí? Había escuchado lo que Jesús había hecho. Había escuchado cómo Jesús había sanado a un ciego. Jesús se había hecho famoso por lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y Juan nos indica en su libro que esta es la segunda señal que Juan escribe en este pasaje. Se había regado la fama de Jesús. Y este hombre viene con Jesús y le dice: por favor. La Biblia nos dice que le suplicó a Jesús que fuera con él a Capernaum. Mire, a Jesús cuando estaba volviendo ya venía con gente que lo seguía. Ya había un grupo de gente que estaba esperando que él hiciera milagros. Y este hombre posiblemente se unió a ese grupo y lo estaba molestando, le estaba suplicando, le estaba rogando, diciéndole: por favor, Jesús, ve, por favor, ven conmigo a Capernaum. Mira, tengo caballos, tengo tal vez una manera de llegar más rápido, tengo un carruaje, yo te llevo. Mi hijo se está muriendo, necesito que vengas conmigo. Este hombre había escuchado del poder de Jesús, pero todavía no creía en Jesús. Y había mucha gente así, mucha gente que lo seguía por lo que él podía hacer. Mucha gente curiosa que estaba esperando a ver qué otro milagro iba a hacer, cómo iba a actuar Jesús. Y por eso en el versículo 48 Jesús le dice a este hombre, cuando este hombre le suplica, Jesús le dice a este hombre: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Eso suena como una respuesta un poquito brusca de parte de Jesús. Pero lo que está diciendo es, posiblemente lo está diciendo para que otra gente que lo está siguiendo lo escuche. Porque había gente que creía lo que él podía hacer, pero había gente que no creía que él era el Salvador, que él era el Mesías. Jesús contesta de esta manera. Y nos comienza a enseñar unas cosas. En este pasaje podemos aprender algo que Jesús quiere más que extender sanidad, aunque Jesús quería sanar, aunque Jesús quiere sanar. Esa no es la meta primordial de Jesús en este pasaje, y lo vamos a ver más adelante. La meta primordial de Jesús la vamos a ver un poquito más adelante. A Jesús lo que más le importaba en ese momento era que este hombre escuchara su voz y creyera. Escuche bien, que este hombre escuchara su voz y creyera. Aunque este hombre estaba desesperado por ver la sanidad de su hijo, Jesús sabía que lo iba a sanar. Jesús tiene el poder para sanar. Jesús tiene el poder para restaurar. Pero lo más importante en ese momento para Jesús era que este hombre pudiera escuchar su voz y creer. ¿Alguna vez usted se ha dado cuenta que lo que parece
grande para nosotros o lo que parece imposible para nosotros es muy fácil para Dios. Lo que parece imposible para nosotros es posible para Dios porque Él puede hacerlo todo. Espero que eso a usted le ponga una sonrisa en su cara y usted se ponga lleno de alegría. ¿Por qué? Porque si usted piensa que no hay nada, que hay algo imposible, Dios lo puede hacer posible. Lo que usted piensa que no se puede hacer, Dios lo puede lograr. Eso por lo que usted ha estado orando y no ves una respuesta, o lo que crees que es muy difícil, Dios con una palabra puede cambiar tu destino. Con una palabra puede cambiar las cosas. Y lo importante en este pasaje era que aunque este hombre estaba desesperado por ver a su hijo sanado, su hijo estaba a punto de morir, lo más importante para Jesús era que este hombre escuchara sus palabras, escuchara su voz y creyera. En cierta manera, Jesús está retando a este hombre. Y le dice, a menos de que veas un milagro, no vas a creer. Lo que Jesús quería es que este hombre, antes de ver el milagro, aún sin ver el milagro, pudiera creer. Miren lo que el pasaje dice en el versículo 48. Dice, este oficial dijo, por favor ven, mi hijo se está muriendo. Le está suplicando, le está diciendo, ven por favor, te necesito. Este hombre está en crisis. ¿Alguna vez has estado en crisis? ¿Alguna vez has estado tan desesperado que ruegas a Dios y estás diciendo, Señor, si tú no obras, si tú no interfieres, esto se va a caer. Si tú no obras a mi favor, esto se acaba. Señor, te necesito. Este hombre creía que Jesús podía suplir esa necesidad. Creía que podía sanar a su hijo, aunque aún no creía en él. Eso es, en cierta manera, una paradoja, una contradicción. Es decir, yo creo en lo que Dios puede hacer, pero no creo en Dios todavía. Queremos creer que Dios tiene el poder para cambiar nuestra situación, pero aún no hemos creído y entregado nuestra vida completamente a Él. Y lo que más le importa a Dios para ti y para mí es que nosotros podamos creer y que podamos confiar en Él, escuchar sus palabras. Ahora hay algo muy importante que debemos aprender aquí. Y es que este hombre, en cierta manera, tal vez sin darse cuenta, sin saberlo, está tomando pasos de fe. Yo quiero animarte hoy que tomes pasos de fe. Aunque no estés seguro, toma pasos de fe. Comienza a abrirte a escuchar la voz o las palabras de Jesús y comienza a tomar pasos de fe. Mire, este hombre en este pasaje fue de estar completamente desesperado, tal vez lleno de pánico, diciéndole a Jesús, ven, mi hijo se está muriendo, por favor, ven a Capernaum conmigo. Pasó de esa histeria a decirle a Jesús, te necesito. Ven, ya no era una histeria, sino que comenzó a escuchar a Jesús. Cuando Jesús lo reta y le dice, tú no vas a creer a menos que haya milagros y prodigios. Y este hombre cambió y ahora está diciendo, te necesito, por favor, ven. Ya era una actitud diferente después de que Jesús lo reta. Y ahora lo que sucede es que comienza a tener fe, no solamente en lo que Jesús puede hacer, porque él había escuchado el milagro que podía hacer Jesús, no solamente creer en los milagros, sino que comienza a creer en sus palabras. Porque mire lo que Jesús le dice en el versículo 50, le dice, vuelve a casa, que tu hijo vive. Eso es lo que Jesús le dice, vuelve a casa, que tu hijo vive. Y sigue diciendo, el hombre
creyó. Diga conmigo, creer. Dígalo, creer. Es más, póngalo ahí en el chat. Creer. Yo quiero creer. Dice este pasaje, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Note lo que sucede aquí. Este hombre ya no está histérico, ya no está lleno de pánico, ya creyó en las palabras de Jesús. Ya no siguió rogando o suplicando, ya creyó en lo que escuchó a Jesús decir. Escuchó sus palabras y dice que este hombre creyó y se fue para su casa. Ya no siguió suplicando. Eso quiere decir que tuvo fe. En otras palabras, escuchó la voz de Jesús y creyó su palabra. Creyó la promesa de que su hijo viviría. Entonces, apunte esto para que no se lo olvide. Número 1, ¿qué es lo que Jesús nos está intentando enseñar aquí? Lo que podemos aprender acerca de Jesús en este pasaje en el libro de Juan. Número 1, escucha las palabras de Jesús. Escucha las palabras de Jesús. Tú puedes estar seguro que cuando Jesús dice algo, es un mandamiento, está mandando algo y tú puedes creer aún antes de verlo. Tú puedes creer en el milagro antes de verlo, porque Jesús ya dijo la palabra. Entonces este hombre, antes de creer en Jesús, él creía que Jesús podía hacer el milagro. Sin embargo, lo que Jesús quería era que creyera en Él, no en el milagro. Escuche bien eso. Jesús quería que creyera en su palabra, en lo que Él decía, no en el milagro. El poder no está en lo que queremos que Dios haga. El poder está en lo que escuchamos de su voz y creemos que puede hacer. Esa es la fe. Eso es lo que Jesús le dice a este hombre. Aunque este hombre quería, aunque este hombre le vino a decir a Jesús, Jesús, quiero que hagas esto. Jesús le voltea la situación y le dice, no, yo quiero que tú hagas esto. A veces nosotros le ponemos condiciones a Jesús. A veces nosotros le decimos a Jesús, yo quiero que tú hagas esto, entonces hago esto. Y Jesús no funciona así. Incluso lo podemos ver a través de la Biblia. Cuando nosotros hacemos algo, respondemos a sus palabras, entonces Él dice, ok, yo puedo responder, ¿sí? Entonces, es una manera de decir, si tú haces esto, entonces Dios hace esto. Por ejemplo, cuando tú le estás diciendo a Dios, Dios, necesito que bendigas mis finanzas. Dios dice, necesito que comiences a dar, ¿sí? Cuando le decimos a Dios, necesito Dios que me bendigas con más finanzas, entonces puedo dar. Dios dice, no, quiero que comiences a dar con lo que tienes ahorita, entonces viene una bendición, ¿sí? Dios nos reta a actuar en nuestra fe, no a esperar ver un resultado primero, sino a actuar sobre nuestra fe. Ese es un principio que vemos en la Biblia una y otra vez. Cuando tú le dices, Dios, yo quiero que tú hagas esto, Dios dice, yo lo quiero hacer, pero yo quiero que tú hagas esto, ¿sí? Este hombre le decía a Jesús, ven y sana a mi hijo. Y en cierta manera diciendo, entonces voy a creer en ti si sanas a mi hijo. Pero Jesús le dice, no, tú quieres creer en mí cuando ves milagros y prodigios. Yo quiero que creas en mí antes. Tu hijo vive. ¿Estás escuchando las palabras de Jesús que dice,
tu hijo vive, o que dice, yo puedo hacer esto, y estás creyendo, y le dice a este hombre, vete a tu casa, tu hijo vive. El versículo 51 nos dice esto: cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Ahora recuerde, este hombre viajó de Capernaum a donde estaba Jesús, 16, 20 millas. Era un viaje de todo un día o más, ¿sí? Y de regreso. Entonces este hombre significa que tenía que volver todo ese camino, ¿sí? Pensando y creyendo en las palabras de Jesús. Sin tener, o tal vez venciendo la duda, tal vez pensando, ¿será que Jesús lo hizo? Y estaba de camino de regreso a su casa, pensando y todavía creyendo en lo que Jesús le había dicho. Le dijo, tu hijo vive, vuelve a tu casa. Y este hombre creyó. Mire, la gran decisión que usted y yo debemos tomar, la gran decisión es esta, ¿vas a confiar en las promesas de Jesucristo? Eso es algo que debemos decidir todos los días. ¿Vas a escuchar la voz de Jesús? ¿Vas a creer en las palabras de Jesús para tu vida? Jesús tiene el poder para hacer cualquier cosa. Este hombre volvía de regreso a su casa. Este hombre anhelaba que Jesús hubiera vuelto con él, pero Jesús hizo el milagro sin tener que estar allá. ¿Sabe? Para Dios no existen distancias. Para la sanidad y el poder de Dios no existen distancias. No importa dónde estés, Dios puede hacer el milagro. Dios puede hacer la obra sin importar la distancia. Lo único que tú tienes que hacer es escuchar su voz y creer. Diga conmigo otra vez, creer. Mire, lo que Jesús hizo por este hombre es más significativo de lo que podemos ver en la superficie. Lo que este hombre buscaba la sanidad de su hijo. Entonces, número 1, hay 3 lecciones que podemos aprender aquí. Estoy por cerrar. Número 1, escucha la voz de Jesús, sus palabras. Escucha la voz de Jesús. Este hombre escuchó la voz de Jesús. Número 2, cree su palabra. No solamente escucha su voz, sino cree en lo que Él está diciendo. Escucha y cree. Y número 3, obedece. Jesús le dijo a este hombre, a menos de que veas milagros, no vas a creer, ¿verdad? Y este hombre tiene que enfrentarse con esa pregunta o con esa interrogante, con esa manera de cómo le contestó Jesús. Tiene que enfrentarse a eso. Y ahora decide creer, no solamente escuchar, sino creer. Jesús le dice, tu hijo vive, vuelve a casa. Este hombre escuchó y creyó en las palabras que salieron de Jesús. Número 3, obedeció. Le dice, vuelve a casa. Este hombre no siguió suplicando, no siguió rogando. Este hombre había escuchado la voz, había creído y ahora le tocaba obedecer. Y este hombre obedeció. Entonces, las 3 lecciones que podemos aprender son estas. Escucha la voz de Jesús, cree su palabra y obedece. Entonces el padre se dio cuenta, dice el pasaje,
que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Otra versión dice, con toda su casa. Posiblemente sus sirvientes, sus trabajadores, también creyeron lo que Jesús había hecho y creyeron en Jesús. Escuche, no se pierda este tesoro que está escondido aquí. Obedecer trae bendiciones a tu familia. Obedecer trae la bendición a tu casa. Dios te llama a escuchar su voz, a creer en Él y a obedecer. Ahora, permítame cerrar con esto. La obediencia de este hombre trajo salvación. Este hombre escuchó la voz de Jesús, creyó en Jesús y obedeció a Jesús. Esta obediencia trajo salvación a su casa. Muchas veces nuestro llamado, nuestro propósito en la vida está conectado a nuestros dolores más profundos. El dolor de este padre era el ver a su hijo a punto de morir. Nuestro propósito, nuestro llamado, usualmente está conectado a nuestros dolores más profundos. Y Dios puede tornar esos dolores, ese dolor, esa angustia, esa dificultad, esas lágrimas en tu propósito, lo puede convertir en algo que trae bendición a los demás. Este padre, de su dolor, con todo el dolor del alma, dejó a su hijo, fue en busca de Jesús y esa acción trajo salvación no solamente a él, a su hijo, sino a toda su casa. Permítame animarle hoy a que escuches a Jesús, a que creas en Jesús y a que obedezcas a Jesús. Y es en ese momento cuando Jesús puede obrar milagros inimaginables en tu vida. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque tus palabras son palabras de vida. Y hoy decidimos escuchar tus palabras de vida. Hoy, Señor, tomamos la decisión de creer en tus palabras de vida. Y Señor, decidimos hoy ser gente que obedece tus palabras. Señor, no buscamos las señales y los milagros, aunque sabemos que tú puedes hacer eso. Lo que buscamos es escuchar tu voz y creerte y obedecerte. Señora, ayúdanos. Quiero pedirle un favor, abra sus manos de esta manera, permítame bendecirle. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor guarde tu entrada y tu salida y que ponga en ti su perfecta y su preciosa, sobreabundante paz. Hoy te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que tenga una buena semana. Nos vemos el otro domingo. Dios le bendiga. Muchas gracias, Pastor Mario, por ese mensaje. Compartan esta palabra, este servicio con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, con la persona quien sea. Yo sé que va a ser de gran bendición a sus vidas. Por favor, compártanlo en sus páginas de Facebook o envíen el enlace de YouTube. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.